Retorna. Caminar y buscar un toque de esperanza. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes. Hoy estamos en Zoom, pero estamos aquí en video, en voz, en todo. Aquí no les fallamos porque el tema está buenísimo. Ya dijimos desde el episodio pasado y en este también y cada episodio ya sabemos que a nosotras todos los temas nos parecen buenísimos, pero es que de verdad lo son. Muchísimo gusto de saludarlos. Yo soy Yulisa Gómez. Y yo soy Diana Canchola, bienvenidos a un episodio más de Retorna. Y pues seguimos con el tema que nos trae a todos, creo yo, con el cerebro explotado. Sin duda, y creo que este episodio un poquito más, porque obviamente todos nos interesan, pero este como es un poco más, podríamos decir, explícito y por nuestra educación en todos los sentidos y por nuestras inquietudes, por nuestra enseñanza, la que hemos recibido pues obviamente de generación en generación, eh, pues nos interesa más, ¿no? Obviamente. Sí, oigan, y como les dijimos en el principio, lo íbamos a como dividir en varios episodios por el hecho de que abarca pues mucho, pues hablar de sexualidad, de teología del cuerpo, todos estos temas que implican nuestra persona desde la esencia misma de nosotros, pues son temas pues muy profundos y que igual también necesitan también mayor comprensión o mayor interiorización personal, ¿no? Entonces, que creo que es uno también de los objetivos por el que pues estamos atreviéndonos, porque pues para nosotras también es algo que nos confronta, ¿no? Sí, Atreviéndonos sí. a hablarlo y atreviéndonos a explicarlo. Y algo que sí es como que a partir de que hemos estado grabando estos episodios, cuando tú explicas algún tema, pues entonces es como un grado mucho mayor de entendimiento, ¿no? Y es algo que les compartimos porque pues sí sucede y está sucediendo. Y pues bueno, el tema de El este tema. episodio, en la misma línea, ahora vamos a hablar, ¿se acuerdan que les di un adelanto a lo que se iba a tratar este episodio y hablábamos sobre la castidad? El tema de la castidad dentro y fuera de la iglesia, pero pues es que no vamos a negar que fuera de la iglesia como que el tema es bastante menor, pues es un tema que incluso, ¿no? De gente mocha, de gente que nomás se la pasa en la iglesia. Y realmente, pues, Julie y yo estamos pues relativamente jóvenes, ¿verdad? Porque pues también el Lo corazón es joven. estamos. Y pues no es que estemos en la iglesia todo el tiempo, ¿no? Y tenemos nuestras vidas muy normales y yo creo que la mayoría de los que escuchamos el podcast o de los jóvenes que pues profesamos nuestra fe, pues somos jóvenes muy normales, ¿no? Y este tema muchas veces allá afuera, pues sí, es como de pasado de moda, no es un tema que es irrelevante, que no tiene importancia, pues porque al cuerpo darle lo que te pida, ¿no? Pero pues la castidad viene justo a salvarnos de esta laxidad, no sé si sea una palabra correcta, pues, pero de esta cosa de vivir al día, dándole al cuerpo lo que pida y sin más, sin profundidad, con ese vacío que siempre queda, pues porque no podemos negar esa realidad, ¿no? Que la vivimos, a lo mejor nosotras, y se vive allá afuera, ¿no? Todo el tiempo está vacío que queda después de una noche loca, noche de loquear, o este vacío que queda después de una relación sexual, obviamente fuera del matrimonio. Entonces, de esto precisamente se trata la castidad. Y venimos hablando de varios autores, ¿no? En este caso estamos con el padre Adolfo Güemes y también el padre Lucas, me Así parece, es. Yuli, que se llama. Sí, Ujú. Ramón Lucas Lucas. Ramón Lucas. Y bueno, el padre Güemes dice que justamente la castidad viene a salvarnos de ese vacío, o sea, a salvarnos de esa cosa somera, esa cosa superficial que muchas veces se convierte en la sexualidad. Y recordemos que la sexualidad es algo tan grande que es un destello de lo que vamos a tener, de la comunión en la plenitud, de la plenitud de la comunión que vamos a tener en el cielo, que justamente por eso lo podemos comenzar a vivir aquí en la tierra.
¿no? Pero desde qué, no desde qué punto, sino desde qué contexto, ¿no? Que justamente es la redención de mineros, la entrega, pero en el matrimonio, que es justo esta imagen de Cristo que se casa con su iglesia. Entonces, de esto va un poco el tema de la castidad, pero bueno, esa es la intro. Julie, Sí, sí, sí. No se tienes que asusten, no se asusten porque estamos hablando así de castidad. Obviamente ahorita les vamos a explicar bien, bien qué es la castidad y por qué justamente nosotras hemos encontrado pues plenitud, ¿no? En esta palabrita tan rechazada muchas veces. Y sabes, tomando un poco de lo que dijiste, bueno, muchos de ustedes ya nos conocen y como dijo Diana, pues somos jóvenes que nos la pasamos su momento estudiando un montón, que vamos a hacer ejercicio, que nos gustan ciertos tipos de comida, que nos gusta vestirnos de cierta manera, de otra no tanto y demás. ¿A qué voy con esto? A que compartimos la juventud al igual que ustedes, pero justamente por eso también queremos compartir esto que hemos leído, que hemos entendido y que nos ha ayudado justamente a darle orden. Y ahora sí que esta palabra orden nos va a ayudar muchísimo a entender este tema y también esta idea, ¿no? De las relaciones sexuales antes y después del matrimonio. Porque tú dijiste, acabas de decir, Diana, algo súper importante, el vacío que nos dejan las relaciones sexuales antes del matrimonio, pero yo sé que a lo mejor algunos de ustedes lo pensaron, que también pasa y muchas personas llegan a tener ese vacío aún en el matrimonio. Por lo tanto, vamos a compartir con ustedes punto por punto todo este episodio y en el siguiente también vamos a hablar un poco del matrimonio. Ahorita les hablamos desde antes del matrimonio, porque pues también justamente Diana y yo no estamos casadas, pero sí, también es importante, ¿no? También romper como esta concepción que se ha creado de matrimonio y que está equivocada. ¿Por qué? Pues porque justamente también no la hemos aprendido a vivir. Y entonces a los otros les reflejamos una idea de matrimonio así como que bien triste, bien lamentable, ¿no? Y bien miserable. Y pues también es el objetivo de estos dos episodios, del de ahorita y el de la siguiente semana. Y bueno, para ya introducir bien, para ya entrar bien al tema, yo quiero recordarles algo que en el episodio pasado les compartía, cómo la sexualidad es algo más amplio que la genitalidad. Es decir, todo lo genital es sexual, ya lo decíamos, pero no todo lo sexual es genital. ¿Por qué? Porque justamente la sexualidad nos expresa así totalmente lo que somos, expresa nuestra voluntad, expresa nuestro pensamiento e incluso expresa nuestra relación con Dios. Y puedes decir, ¿cómo que expresa la relación con Dios? Bueno, ahorita también más adelante les voy a explicar por qué. El punto aquí es que la sexualidad se extiende hasta las potencias y actividades. No solamente se trata de vivir la sexualidad en el acto sexual justamente, sino que realmente la sexualidad se está viviendo en todo momento, porque es algo que está en nosotros, porque es algo que tenemos, ¿no? Claro. Y también para entrar a la materia de castidad, pues es muy necesario hablar de concupiscencia. También esta palabra un poco medio extraña, medio que no checa, medio que, ¿qué es eso? Y Ya justo sé. ¿por qué? Porque castidad es ordenar los deseos del corazón, ¿no? Ordenar los deseos a la razón. Y justo concupiscencia es todo lo contrario, o sea, es el desorden de las pasiones del hombre como consecuencia del pecado original. Entonces, te fijan que un concepto y otro se contrarían, o sea, no van juntos, o sea, ¿y cuál es la diferencia? Que la concupiscencia, digamos, que viene con nosotros, o sea, viene todo incluido ahora sí con nosotros. Y la castidad no, la castidad se adquiere, o sea, la castidad se trabaja, esa es la mayor diferencia. Y ustedes dirán, ay, pues qué historia tan triste la del ser humano, ¿no? Pues nace ya condenado, nace ya con concupiscencia, pero a ver, ¿qué decíamos en el capítulo anterior? En el principio no era así. En Efesios 5 me parece. En el principio no era así. O sea, en el principio no había mancha, ¿no? Por eso hablamos también de la
de la caída original y del pecado original que nos trajo justamente la concupiscencia. Y esta concupiscencia, pues es esta inclinación desordenada del ser humano, del corazón del ser humano, por aquello que le genera placer, por aquello que, como decía San Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago, ¿no? Él lo decía tan claramente. ¿Y cuántas veces no nos pasa? Y no solo en materia de sexualidad, o sea, hablamos gula, pereza, ¿no? Nuestro cuerpo siempre tiende a lo cómodo, siempre está tendiendo al menos esfuerzo posible, al egoísmo, a la comodidad. Entonces, esta concupiscencia la tenemos, o sea, es parte de nuestra naturaleza caída, pero ahí no acaba la historia, o sea, no es una historia triste, o sea, el llamado es justamente a vivir la castidad. Y vivir la castidad es ordenar estos deseos desordenados, valga la redundancia, ordenarlos a un bien mucho mayor, ordenarlos a aquello a lo que tú y yo fuimos llamados, ¿no? Que es la comunión. Pero ¿cómo puedo vivir en comunión? Que se entiende como la expresión de amor entre una y otra persona del sexo opuesto, si no puedo entender qué es la castidad, ¿no? Entonces, este llamado a la comunión se plenifica en la castidad, porque la castidad ordena estos deseos. ¿Y qué sucede cuando se ordenan estos deseos? Pues entonces yo veo al otro como alguien y yo veo al otro como una persona en igual dignidad, en igual valor y por tanto no puedo usarla, ¿no? Entonces, siempre la concupiscencia me va a llevar al uso. Y en el episodio anterior hablábamos de que lo contrario al amor es el uso, más que el odio es el uso. Entonces, la concupiscencia siempre me lleva al uso, siempre me lleva a mi egoísmo, siempre me lleva a querer satisfacer yo mis deseos, a querer sentir yo el placer, a querer satisfacer yo mis necesidades fisiológicas que claro que conllevan un placer, porque a ver, el placer es bueno, el placer es querido por Dios, fue creado por Dios, porque a Dios no le costaba nada decir, ah, pues el hombre y la mujer se van a reproducir como los animales, una clase de placer, sin ninguna clase de deseo, sin ninguna clase de líbido. No, o sea, Dios quiso que en ese acto de unión y de entrega y de comunión entre el hombre y la mujer hubiera este placer, hubiera este líbido, hubiera este deseo. Pero ¿en qué momento? No, ahí está Claro, la clave. ¿Y para qué? Que en el siguiente episodio vamos a ver para qué, ¿no? sí. Más allá de la concepción tan, pues, superficial de la procreación, o sea, sí, pero hay más allá de la procreación, ¿no? Entonces, la castidad es justo eso, es el orden de mis deseos para poder amar auténticamente, para poder expresar mi llamado a la comunión desde estos deseos ordenados, ordenados a la razón, que también Julie nos lo decía el episodio pasado. Me acabas de robar así la idea, porque justamente iba a decir, la castidad, en otras palabras, entonces, es poner la sexualidad al servicio del amor. Y por amor, pues podemos entender un montón de cosas, pero creo que el que mejor nos ha enseñado qué es el amor, pues obviamente es Dios y es Jesús, ¿no? Un amor que no condiciona, un amor que perdona, un amor que es misericordioso, un amor que se entrega. Entonces, justamente nuestra sexualidad nos invita a esa entrega, pero ahora necesitamos primero para llegar a esto, porque puede parecer algo súper utópico o incluso todavía puede sonar como una especie de me estás limitando, o sea, me estás prohibiendo. Y creo que el primer paso siempre es aceptar nuestra sexualidad, es decir, aceptar que somos seres sexuales, es decir, que tenemos justamente estos deseos, que tenemos esta atracción física por las otras personas y conocernos, ¿no? Obviamente conocer cómo es mi cuerpo y conocer justamente cuáles son mis límites con estos deseos. Y creo que el siguiente paso es súper importante porque ya va en relación con la otra persona y que creo aterriza mucho mejor esto que les decía, que lo sexual no siempre es genital, sino que expresa a toda nuestra persona, ¿no? Todo lo que somos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando conocemos a alguien, cuando ya estamos en esto de enamorarnos y así?
obviamente hay una atracción física, obviamente hay una atracción mental, me gusta cómo piensa, me gusta lo que dice, me gustan los temas que a él le interesan o a ella le interesan, nos gustan los mismos libros, la misma música, un montón de cosas, ¿no? Que podemos decir que nos gusta de la otra persona. Incluso podemos pensar en la parte psicológica humana, me gusta cómo reacciona ante situaciones complicadas, que a lo mejor no son tan graves, pero ya está demostrando un poco de su temperamento, ¿no? Y de cómo es ante estas situaciones. La cosa es que llega un momento en el que nos atrae todo y justamente aparece este deseo físico y podemos decir sexual, pero no nada más porque apareció de la nada. Es decir, no me encontré una persona en la calle y ya tengo un deseo físico hacia esa persona. ¿Qué es lo que sucede? Se conjunta todo esto, todos sus pensamientos, todo su temperamento, su personalidad, todo, absolutamente todo. Y entonces nace también este deseo físico. Por eso es que la sexualidad expresa toda nuestra persona, expresa en intimidad, es decir, absolutamente todo lo que guarda nuestra mente y lo que guarda nuestro corazón. Y creo que conociendo justamente esos límites de nuestros deseos, es que podemos ordenar nuestra sexualidad para ponerla al servicio del amor. Es decir, si yo amo verdaderamente a alguien, obvio, no lo voy a usar, como tú ya nos decías, Diana, ¿no? Que lo contrario al amor, pues obviamente es el uso. Te utilizo y después no me importa ni lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que estás viviendo, ni lo que estás atravesando. Entonces, no es que estemos hablando de limitarnos ni de prohibirnos, sino de justamente de evitarnos estos golpes al corazón que por supuesto nos hieren, que por supuesto nos condicionan incluso para futuras relaciones y para futuras circunstancias, porque entonces vamos por la vida así como pensando, ay, es que a mí ya me hicieron esto y yo ya no creo en absolutamente nadie. Les comparto, a mí me ha pasado, es decir, yo he estado en una situación de desconfianza total, o sea, desconfianza de mí misma, desconfianza de mis amigas y amigos, desconfianza de incluso de mi familia. Entonces, llegamos a ese límite. No se trata de prohibirnos, sino justamente de evitarnos todas estas circunstancias que después humanamente nos son muy difíciles de evitar, ¿no? Y de sanar sobre todo. Claro, y también ese no que quizá puede representar la castidad, ese no con mayúsculas a la relación sexual o al placer, a lo que ustedes quieran, viene representando un sí con verdaderas mayúsculas y un sí con verdaderas letras grandes. Ese no pequeño que muchas veces parece grande es en realidad un sí justo al verdadero amor, un sí justo al amor genuino, al amor auténtico. Y algo que me encanta de una frase de San Juan Pablo II hablando justo de la concupiscencia y de nuestras inclinaciones y pasiones desordenadas que dice, ¿quiere acaso esto decir que debemos desconfiar del corazón humano? No, quiere decir solamente que debemos tener bajo control al corazón. Eso quiere decir la castidad. Nuestro corazón siempre, siempre, siempre va a tender al bien, siempre va a tender a la trascendencia, a la comunión, porque ese es nuestro origen, nuestra forma original. Pero por eso dice San Juan Pablo II que la castidad quiere decir que tenemos que tener este corazón bajo control, porque si lo dejamos se va y se va muy lejos y se desboca. Entonces es algo como quizá difícil de entender porque pues bueno, esta cultura, como lo he dicho, yo creo que desde que empezamos el capítulo, ¿no? La cultura y la sociedad, pues porque es muy cierto, ¿no? O sea, que nos ha puesto al sexo a la vuelta de la esquina de cualquier forma, con quien sea y al costo que sea, que pues se vuelve tan, ¿cómo les puedo decir? Como tan superficial, como, sexo, agua, comida, o sea, es algo más que eso, o sea, Claro. es un llamado a la trascendencia y no podemos ser plenamente nosotros mismos más que a través de la donación sincera. Y yo no puedo donarme sinceramente, genuinamente, con todo mi ser, con toda mi esencia, si no es a través del orden de mis pasiones. Porque si yo no los ordeno,
Si yo no ordeno esas pasiones, esa entrega va a ser egoísta y esa entrega va a ser porque yo necesito saciar mis deseos de placer y mis deseos sexuales y lo que ustedes quieran. Entonces, es necesaria. Y hablábamos al principio de que la castidad también se vive en el matrimonio. Sí. Porque justamente castidad no es no tener relaciones sexuales. O sea, eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. O sea, la castidad es más allá de eso. O sea, la castidad justamente es, obviamente, no relaciones sexuales en el plano de que no estamos casados, ¿no? Pero en los casados, ¿cómo entra la castidad? En los casados entra la castidad en cómo te veo, y también en los no casados, pues, en cómo te toco, en cómo manifiesto mi amor hacia ti, o sea, no desde el uso, porque, ojo, y uno que estudia derecho lo puede corroborar, hay violaciones incluso en el matrimonio. Sí. Una persona casada, mujer o hombre, puede sufrir una violación de su propio esposo o de su propia esposa. Así las cosas. ¿Por qué? Porque no se vive una castidad. Entonces, también en el matrimonio la castidad es un llamado. ¿Por qué? Porque es este orden y este aprender a ver a la otra persona como lo que es. O sea, hija, hijo de Dios en la misma dignidad, en las mismas capacidades, en el mismo llamado a la trascendencia y todo esto, ¿no? Entonces, la castidad abarca a todas las áreas de vida, a todas las ocasiones. Sí, ¿sabes? Y me haces pensar justamente en, ¿por qué un orden? Ok, ¿cómo el desorden sexual nos puede afectar? No, eso no pasa, es tan mal, ¿no? Pero pensemos en un ejemplo. A mí se me ocurre una persona que sufre de alcoholismo. Primero, el alcohol obviamente la va a afectar físicamente, va a afectar sus órganos. También, por supuesto, le van a venir otras enfermedades que ya conocemos muchas de ellas. Pero ¿qué más pasa? No solamente le afecta a sí mismo y es tu problema si tú te quieres morir de eso, a veces pensamos de esa manera, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona alcohólica? Resulta que también pierde a su esposa porque se pone agresivo, que pierde su trabajo, que pierde a sus hijos y después se encuentra y se siente solo. Bueno, la sexualidad desordenada justamente también nos lleva a esto. No solamente es una afectación física o si lo queremos ver de la manera contraria, no solamente es una afectación emocional y psicológica y humana, también tiene sus afectaciones físicas. Si no, entonces, ¿por qué todavía no seguiríamos teniendo más bien tantas enfermedades de transmisión sexual, infecciones, tanto en hombres como mujeres y demás, ¿no? Y creo que has dado en el clavo con eso de que la sexualidad justamente es entrega, es decir, la sexualidad manifiesta mi amor tan completo, tan auténtico y tan entregado hacia el otro. ¿Por qué? Porque la sexualidad va de parte de mí, del amor de mí mismo, hacia el amor a la otra persona. Y creo que también un claro ejemplo de esto es justamente las diferencias sexuales que encontramos entre hombres y mujeres, que necesitamos tocarlas porque no las podemos evitar. Es decir, por ejemplo, en un hombre la excitación se da de una manera muy rápida, es así como súper contundente, ¿no? Igual la eyaculación es así, de una manera muy rápida. Sin embargo, en la mujer el proceso de excitación justamente tiende a ser más lento. Y si nosotros nos quedamos a ver esto desde lo biológico, obviamente lo vamos a ver como algo imperfecto, es decir, no, pues entonces estamos imperfectos, no se puede dar una plenitud en el acto sexual, pues justamente por estas diferencias que naturalmente, es decir, biológicamente, no las podemos cambiar. Pero si nos vamos a verlo justamente desde la sexualidad como la expresión de amor de mí mismo hacia el otro, ¿qué pasa? Obviamente, yo mujer o tú hombre vas a pensar entonces en satisfacer justamente a la otra persona. Y estas diferencias entonces no están aquí por casualidad y nada más por el gusto de Dios de hacernos diferentes, sino justamente por el hecho de que de ordenar nuestros deseos, de ordenar nuestra sexualidad. ¿Para qué? Para que este acto tan maravilloso
y de amor justamente sea humano y no animal, porque si no obviamente sería puro instinto y ya, y uno de los dos quedaría insatisfecho. Entonces parece justo que uno de los dos quede insatisfecho en la sexualidad, pues obviamente no es justo y Dios no quiso eso y no se trata de eso, sino justamente de que en el acto y obviamente en toda nuestra vida pensemos en que el otro esté bien, en que el otro esté satisfecho. Y ahora ya hablando no solamente de lo sexual, sino en todos los sentidos, desde su psicología, su afectividad, su mente, absolutamente en todos los ámbitos de la otra persona. Y creo que ya con esto hemos contestado la típica pregunta y yo creo que con esta vamos a ir cerrando, ¿no? Para dejarla también que sea como el parteaguas para el siguiente tema. ¿Por qué la iglesia entonces prohíbe las relaciones sexuales antes del matrimonio? Y Diana y yo hemos querido cambiar esta pregunta, o más bien la palabra prohibir, porque justamente la iglesia no nos habla de una prohibición, sino que nos está invitando a poner en orden todo esto que ya hemos mencionado. ¿Para qué? Justamente para prevenir estos desórdenes futuros. El ejemplo que puso Diana de cómo se da incluso la violación en el matrimonio. Eso no es que se le ocurrió en ese ratito y de la nada le nació violar a su esposa o a su esposo o como sea, sino que es el resultado de todo un proceso de desorden sexual, ¿no? Entonces, la iglesia, yo creo, no nos prohíbe, nos invita justamente para librarnos de este tipo de situaciones. Uf, Julie, 100% todo lo que acabas de decir. Y antes de cerrar, sí considero importante como dejar claro que este tema de castidad no se queda en palabras abstractas, no se queda en qué bonito nuestro llamado a la comunión y qué bonito el ordenar nuestros deseos, pero pues yo así soy y pues no importa, pues es que ¿qué tiene de malo darle placer a mi cuerpo? Incluso hay psicólogos, incluso allá afuera todo el mundo te va a decir que explores tu sexualidad y que la masturbación es buena y que, o sea, a ver, si no entendemos esto, yo creo que cualquier ola viene bien y cualquier ola está bien. Y creo porque lo vivimos Julie y yo y no somos las únicas, que cuando hablamos de tema de castidad o de materia sexual, bueno, más bien castidad, es como un tema de super niñas, o sea, es el tema de las niñas, la castidad, porque también va muy de la mano con el pudor y que la faldita y que no sé qué. A ver, oigan, hombres, ustedes son los primeros en practicar la castidad porque no saben qué belleza es que un hombre te invite a la castidad. No saben. Y a ver, hombres de iglesia, ¿eh? O sea, porque hay muchísimos chavos de iglesia que llegan a estos temas a sus grupos, a donde sea, y es como que volteo a ver al de al lado porque yo, o sea, nací casto, ¿no? O sea, yo, y a ver, perdónenme que los diga, pues Julie, prende el micro que se oiga la risa. Perdón, es que... No, no es cierto. O sea, pero vamos a ser bien honestas. Y Julie y yo tuvimos una plática de esto hace unos días, ¿no? A ver, los chavos de iglesia son los primeritos en traer a las niñas, o sea, y conducirlas a cosas y actos, o sea, que ni para qué se las contamos aquí. Entonces, a ver, la castidad es real y la castidad se baja, o sea, no queda en palabras abstractas y se vive todos los días, ¿ok? Y si caigo... Si estoy en esta lucha, porque hay que verlo como una lucha, claro que no, Claro. claro que sí, perdón. O sea, si caigo, pues me levanto, ¿sabes? Y si para mí ver Netflix es una ocasión para masturbarme, oye, yo en este momento desinstalo Netflix. O sea, si a mí ver una película en la noche es una ocasión para después meterme a ver otras cosas, oye, yo a partir de las 9 de la noche yo ya no veo nada, ¿saben? O sea, es un llamado a la batalla. ¿Y por qué digo los hombres? Porque la esencia del hombre es esta lucha y es esta entrega Claro. que después vamos a tener todo una temporada sobre, bueno, no les adelanto, pues, pero vamos a hablar de eso. Esta, este llamado a la batalla, hombres, esta es una invitación y de verdad que es el Espíritu Santo, porque esto no estaba planeado decirlo, esta es una invitación, hombres, a la batalla y a que neta se pongan los pantalones y se pongan la armadura que Dios les dio para que comiencen a pelear sus batallas.
Y la batalla de la castidad es una batalla que vale la vida, hombres y mujeres también, pero hombres especialmente, porque cuando el hombre encabeza como cabeza que es, entonces la mujer va a un lado de él. Entonces, de verdad, este es un llamado a que tomen su armadura y se atrevan, y perdonen que los diga, pero que tengan los pantalones de pelear esta batalla, porque si la sociedad y como cultura estamos como estamos, es por hombres pasivos. Perdonen que lo diga, pero es muy cierto. Y creo que ya ha habido mucho silencio en la iglesia, o sea, ya ha habido mucho silencio en los grupos acerca de esto, o sea, es necesario. Y mujeres, pues obviamente, creo que estos temas como mujeres a nosotras es más fácil, para nosotras es más fácil asimilarlo, para nosotras es más fácil llevarlo de aquí de la cabeza al corazón, porque justamente nosotras tenemos esta inclinación a la interioridad, o sea, esta inclinación a, no, a abrazar nuestra sexualidad, pero ojo, no estamos exentas tampoco. Y Claro. déjenme decirles que un estudio hace poco, no recuerdo la fuente, pero es fuente confiable, arrojó que las mujeres encabezan los números de visualizaciones de pornografía. O sea, también es una lucha la que nosotras tenemos que encabezar. Entonces, bueno, esto es como que algo así súper como como una mirada en retrospectiva de todo lo que castidad abarca y lo que sexualidad abarca. Claro. Y no es como para darnos tampoco baños, ¿no? De pureza ni nada. Creo que todos estamos en la lucha y todos podemos caer y todos caemos, pero el chiste, como dijo el Papa Francisco cuando vino a Morelia, es no en no caerse, sino en no permanecer caído. Entonces, pues que también sintamos este podcast como una comunidad también de ayuda y que estamos en la lucha y saben que se vale, o sea, se vale pedir ayuda y se vale decir, sabes que estoy Claro. batallando con estos temas de castidad, estoy batallando con estos temas de sexualidad y se encuentran las maneras. Tenemos amigos psicólogos, Gaby que ya estuvo con nosotras, sacerdotes desde luego, o sea, adicciones sexuales son como cualquier otra adicción, como la adicción al crack, como la adicción al alcohol, o sea, es como cualquier otra adicción y necesita ayuda profesional. Entonces, de verdad, también esta es una invitación a eso, ¿no? A pelear la batalla y que a eso fuimos llamados y Dios no nos quiere derrotados y Dios no nos quiere Claro. viviendo la sexualidad como miseria, porque Dios creó la sexualidad como algo infinitamente perfecto y como algo sublime. Entonces Dios Sí. nos quiere viviendo ese tipo de sexualidad, porque Él la creó, Claro, justamente. me daba mucha risa, perdón, porque Diana se puso súper intensa, pero es cierto, no estaba preparado, esto fue así, ahora del Espíritu Santo. Sí, Y justo por eso lo dije, o sea, porque no estaba claro, preparado, pero es necesario hablarlo, o sea, sí, es por muy necesario, supuesto, y más dentro de la iglesia. sí, no podemos negarlo. ¿Sabes? Creo que yo agrego a esto, y esto justamente va a ser como la introducción al siguiente episodio, el hecho de que, ¿qué pasa entonces justamente cuando alguna pareja tienen relaciones sexuales antes del matrimonio? Y es algo de lo que vamos a hablar porque pasa, somos muy conscientes de ello, y como dijo Diana, no se trata de caernos, sino justamente de levantarnos. Entonces, vamos a hablar también de eso. Obviamente la invitación, como ya dijo Diana, es a pelear, ¿no? A entrarle a esta batalla, y yo creo que yo los invitaría también a hacerlo juntos, porque así nos creó Dios, ¿no? Juntos. Y ya hablamos del Génesis, y no es como que primero uno y luego el otro, entonces no estamos juntos. No, no, para nada, para nada. Entonces, a pelear esta batalla juntos, ¿no? A salir de esta caída o a seguir caminando juntos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les hayamos pues dado información o experiencias que para ustedes sean valiosas. También, aprovechando también Juan Pablo, que siempre nos escucha, él justamente me ha compartido que está estudiando psicología y ya está atendiendo a algunas personas, entonces por aquí pueden buscarlo porque siempre comenta, entonces allí lo encuentran por si también necesitan algún tipo de ayuda, del tipo que sea. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por Y muchas escucharnos. gracias. Mándenos sus comentarios, sus mensajes, si algo no les quedó claro y a lo mejor no podemos resolverlo como tal en el podcast, de verdad que Diana y yo nos tomamos el tiempo de resolverles, ya sea por chat, por llamada o como lo podamos hacer, ¿no? Incluso estamos Sí, y se planeando, viene también
el siguiente episodio, que también vamos a seguir tocando estos temas. Así Y es. pues nada más para que así quede claro, o sea, la castidad es un no para decir un sí mayor. Así O es. sea, justo es eso, es el orden de los deseos para llegar a una plenitud en el amor mucho más profunda de la que allá afuera me venden. Y Y pues es justamente eso, y no de es esa, como que... ujú, claro, sí, vas. justamente de esa plenitud es de la que vamos a hablar en el siguiente episodio, porque ahorita parece que pues no veo la plenitud. Bueno, en el siguiente episodio se las vamos a mostrar, ¿va? Así es. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos en Retorna. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de comentarnos. Gracias, se cuidan, bye. Bye. Gracias por escuchar Retorna, Un podcast para caminar juntos. y recuerda que pronto volveremos.